Buenas tardes con todos los que se encuentran conectados a esta plataforma virtual, audiencia que inicia a las 16 horas con 2 minutos del 13 de julio de 2023. Dirige Edgar Custigualpa Díaz, juez del Juzgado Penal Unipersonal de Acobamba, con la asistencia del señor especialista judicial de audiencias, con la finalidad de continuar con la audiencia pública de juicio oral, seguido contra con José Guardado. Doctor, el expediente, por favor, facilíteme. Bueno, contra Vilma Vilcas Melchor por la presunta comisión del delito de uso de documento falso en agravio del Estado, Gobierno Regional de Huancavelica. Se deja constancia que esta audiencia viene siendo grabada en audio y video, a cuyo registro pueden acceder las partes previa solicitud. Escuchamos la acreditación de los intervinientes por el Ministerio Público, aún no se conectó, por la defensa técnica del imputado en el expediente. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, señor magistrado. Igualmente, buenas tardes con todos los demás sujetos procesales conectados virtualmente. Quien hace uso de la palabra es el abogado Ángel Guillinta Cotaquispe, con los datos ya consignados en sesiones precedentes por la defensa de la procesada ciudadana Vilma Vilcas Melchor. Acreditado, señor magistrado. Bien, señorita Vilma, buenas tardes. Nombre completo y DNI. Muy buenas tardes, señor juez. De igual manera, a todos los presentes, al doctor Ángel Guillinta, Vilma Vilcas Melchor, con el número de DNI 4008-1226. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Doctor, comuníquese con la Fiscalía.
Bien, estando ya conectado el señor representante del Ministerio Público, escuchamos su acreditación. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes, señor juez, abogados de la defensa, especialista de audiencia y demás presentes. Por parte del representante del Ministerio Público, Harris Jason Delgado Lozano, fiscal provincial de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Acobamba, con domicilio procesal en el Jirón Leoncio Prado, sin número mayor referencias escalinatas a Pueblo Viejo, con casilla electrónica 19120.067, número de contacto telefónico 944-97-1500 y correo electrónico jason.delgado.84@gmail.com. Bien. El estado del proceso es que se ha concluido con la actuación probatoria referente a los medios probatorios admitidos en el auto de enjuiciamiento, como también con relación a los medios probatorios admitidos bajo los alcances del artículo 385 del Código Procesal Penal. En ese derrotero, ¿alguna observación, señor fiscal, para instalar y continuar con esta audiencia? Ninguna, señor juez. Defensa técnica del imputado. Ninguna de esta parte procesal, senador. Siendo así, se da válidamente instalada la continuación de la audiencia. Seguidamente corresponde escuchar los alegatos de cierre por parte del titular de la acción penal. Doctor, puede empezar. Bien, gracias, señor juez. El Ministerio Público ha atribuido a Vilma Vilcas Melchor haber realizado el uso de un documento falso público, a razón de que habría recibido de manera informal o sin cargo alguno y por funcionario público incompetente, Cleence Jefferson Galíndez Breña, documentos públicos falsificados consistentes en el oficio número 688-2018 MINAN/BNMGA/DEJPIGA y el informe 873-2018-MINAN/BMGA/DEPIGA de fecha 26 de octubre del 2018, para luego estos documentos falsificados incorporarlos como anexos a su proyecto elaborado por la imputada, denominado Estudio de Impacto Ambiental y Certificación, Recuperación Ecoturística de la Laguna de Choclococha, del distrito de Pamacocha, provincia de Acobamba, departamento de Huancavelica. Todo ello con la finalidad de darlos como ciertos en estos documentos falsificados y poder de esta manera sustentar su estudio de impacto ambiental y certificación y consiguientemente presentar dicho proyecto de impacto ambiental y certificación a la gerencia subregional de Acobamba para viabilizar el pago de sus honorarios profesionales en la suma de 7.600 soles conforme al comprobante de pago número 4212 de fecha 17 de diciembre del 2018. Cobro que a sabiendas de la informalidad e irregularidad de la obtención de los documentos falsificados que se utilizaron de manera ilegal, ya que la forma como ha obtenido estos documentos, la imputada para arreglarlos como anexos al estudio de impacto ambiental y certificación, para lo cual fue contratada y no era la adecuada, y debió advertir que el ingeniero Lenz Galíndez Breña no podría entregarlos porque no era el competente. Esos fueron los hechos que nosotros nos comprometimos a aprobar a lo largo de este juicio oral, señor juez. Durante el plenario se ha acreditado pues que la imputada Vilma Vilca Melchor fue contratada por la por la gerencia de subregión de Acobamba del gobierno regional de Huancavelica a través de la orden 253 de fecha 17 de octubre del 2018 con la finalidad de que esta imputada realizara los servicios específicos del estudio de impacto ambiental y certificación para elaborar un expediente técnico proyecto de recuperación ecoturística de la laguna de Choclococha del centro poblado de Choclococha, distrito de Pamacocha, provincia de Acobamba. El contrato por orden de servicio es un tipo de proceso de selección por adjudicación sin procedimientos, conforme al artículo 5 de la Ley de Contrataciones del Estado. Además, ha existido una directiva 001-2019 AL/GA/MPA, mediante el cual se establecen normas y procedimientos para la contratación de bienes, servicios y consultorías por importes menores a los iguales a 8 unidades impositivas tributarias sujetas a supervisión de la OCE, aplicables en la Municipalidad Provincial de Acobamba. Asimismo, también conforme a los lineamientos del orden de servicio 253, la imputada tenía pleno conocimiento de que fue contratada para realizar el estudio de impacto ambiental y certificación del mismo, es decir, el proyecto de recuperación ecoturística de la laguna Choclococha del centro poblado de Choclococha, provincia
Distrito de Pamacocha, provincia de Acobamba, con el cual se desbarata, pues, esa versión sustentada por la parte imputada de quien indicó en juicio que solo habría sido contratada para realizar el estudio de impacto ambiental, más no habría sido contratada para realizar la certificación ambiental, alegando que no era la titular para realizar dicho trámite, por cuanto no tenía ningún vínculo con la entidad contratante gerencia subregional de Acobamba. Pero esto es falso, por cuanto sí ha sido contratada tanto para el estudio ambiental y la certificación del mismo, y con el orden de servicio con el cual fue contratada, la imputada tenía la responsabilidad de cumplir con las tareas para la cual había sido contratada, que era también la certificación del estudio ambiental. La imputada se escudó alegando que ella no estaba facultada para realizar esta certificación ambiental, ya que debía hacerlo la entidad titular o el área correspondiente. Sin embargo, cuando se contrató por servicios o a consultorías externas para el cumplimiento de funciones y labores específicas, como es el caso de la imputada, por las máximas de la experiencia, la imputada debió haber solicitado a la entidad contratante un poder especial o una credencial para la realización del trámite respectivo para la certificación ambiental de su proyecto y de esta manera cumplir con las obligaciones para la cual ha sido contratada. Versión que ha sido corroborada por el comprobante de pago a la imputada de fecha 17 de diciembre del 2018, en el cual detalla para qué funciones ha sido contratada la imputada y por qué se le estaba pagando los 7.600 soles, a la cual fue tanto por el estudio ambiental como por el CERT o la certificación del mismo. Como segunda premisa que nosotros hemos tenido a lo largo de este juicio oral y hemos acreditado, la atribución a que se hace de la imputada Vilca Melchor al haber utilizado los documentos públicos falsos consistentes en los oficios 688-2018 y el informe 873-2018, ambos de fecha 26 de octubre del 2018, anexados a su proyecto Impacto Ambiental y Certificación, como para luego prestarlo a la gerencia subregional de Acobamba. En primer lugar, se ha corroborado que los documentos existentes, es decir, el oficio 688-2018 y el informe 873-2018 de fecha 26 de octubre del 2018 son falsos. En mérito a la declaración testimonial de Nancy Chaucas Vázquez, quien indicó que en su calidad de directora general de políticas e instrumentos de gestión ambiental del Ministerio del Ambiente, indicó que los documentos consistentes en dichos informes de esa fecha, remitidos a su despacho en su debido momento, no tenían relación con el proyecto de recuperación ecoturística de la laguna de Choclococha, Pamacocha, Acobamba, Huancavelica, indicando que el informe 873, o la numeración de informe 873-2018, corresponde a una respuesta dirigida al gobierno regional de Huánuco, por lo que no tenía ninguna relación con el proyecto de impacto ambiental elaborado por la imputada. Y con respecto al oficio 688-2018, este fue remitido al Ministerio de Producción de Lima y no se trataba del proyecto de impacto ambiental realizado por la imputada, el cual también es corroborado con la copia del original del oficio 688 de fecha 24 de septiembre del 2018, el cual estaba dirigido efectivamente a la Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria del Ministerio Ministerio Produce, el cual no tiene vínculo alguno con el proyecto elaborado por la imputada. Y la copia original también del informe con la asignación número 873-2018 de fecha 25 de septiembre del 2018, una fecha completamente distinta incluso a la que utilizó la misma imputada en su proyecto, trataba respecto a otro proyecto ajeno al proyecto de elaboración por la imputada. Inclusive, en el informe 873-2018, presuntamente falso, en las conclusiones señala que el proyecto de impacto ambiental y certificación elaborado por el diputado no requería certificación ambiental, cuando esto es totalmente falso, a razón de que la testigo Nancy Chaucas Vázquez ha indicado en su calidad de directora general de políticas e instrumentos de gestión ambiental del Ministerio del Ambiente, el proyecto de impacto ambiental elaborado por la imputada sí requería la certificación ambiental, con el cual se corrobora pacientemente que los documentos consistentes en el oficio 688-2018 e informe 873-2018, usados por la imputada para sustentar su proyecto en el impacto ambiental, son falsos. Se corrobora también que la imputada
adjuntó en su informe 873-2018 el oficio 688-2018 a su proyecto denominado Proyecto de Impacto Ambiental y Certificación y Recuperación Ecoturística de la Laguna de Chocolococha, Pamacocha, Acobamba, Huancavelica, conforme a la declaración de César Julián Landeo Tito, quien en su calidad de director de estudios de preinversión le habrían presentado el expediente técnico del proyecto de recuperación ecoturística de Chocolococha. Y el CRET, la Comisión Regional de Evaluación de Expedientes Técnicos, habría realizado las observaciones en el expediente técnico del estudio de impacto ambiental elaborado por la imputada, indicando que dicho estudio no correspondía con la documentación, motivo por el cual solicitó al área de recursos naturales que se corrobore la veracidad o no de estos documentos. Además, indicó que dicho proyecto ambiental lo suscribió la imputada Vilma Vilcas Melchor. Asimismo, indicó que en el oficio 688-2018 y el informe 873-2018 se encontraban dentro de la documentación del estudio de impacto ambiental presentado por la imputada, con lo cual se corrobora el uso de los documentos falsos por la referida imputada, porque logró introducir estos documentos al tráfico jurídico con la finalidad de obtener un beneficio personal y con esto lograr que se apruebe su proyecto de impacto ambiental y recibir, evidentemente, la contraprestación de dicho trabajo, haciendo pretender creer que había realizado estas certificaciones. Como también se corrobora el uso de estos documentos falsos por la declaración de la propia imputada, quien indicó que presentó estos documentos a la gerencia de su región de Acobamba. Respecto a si la imputada tenía conocimiento o no de los documentos falsos consistentes en los documentos incriminatorios antes mencionados, la respuesta es claro que tenía conocimiento de lo mismo, por las siguientes razones. La hoy imputada tenía pleno conocimiento que había sido contratada específicamente para la elaboración del estudio de impacto ambiental y certificación del proyecto de recuperación ecoturística de la Laguna de Chocolococha. Así que tenía conocimiento que también debía realizarse la tramitación para la certificación ambiental. No es que no tenía conocimiento, para eso estaba siendo contratada. En su calidad de ingeniera ambiental tenía conocimiento de sobra cómo era el trámite y ante qué autoridad se tramitaba la certificación ambiental del proyecto, teniendo en cuenta que para dicha labor había sido contratada. Sin embargo, la imputada, lejos de realizar dicho trámite conforme a ley, porque también lo dice en sus líneas de orden del servicio 253, que el contratante es el profesional responsable absoluto del servicio que realiza, debe realizarse la calidad del mismo y responder para el trabajo realizado de acuerdo con las normas legales durante los siguientes 2 años, desde la fecha de la aprobación del informe. Sin embargo, conforme a la declaración de Lenz Jefferson Galíndez Breña, quien en juicio ha indicado que la imputada acudió a su oficina solicitándole que le realice los documentos que eran necesarios para cumplir con los requisitos para la aprobación de su proyecto de impacto ambiental. Luego, dichos documentos, tanto el informe y el oficio, lo habría realizado su persona. Luego, dichos documentos falsos lo habría entregado a la imputada y esto lo habría presentado al gobierno regional de Huancavelica, del cual se corrobora que la imputada tenía pleno conocimiento que Lenz no era competente para realizar el informe del MINAM y tampoco era competente para elaborar el oficio, dando a conocer que no requería certificación ambiental, su proyecto de impacto ambiental de la imputada. Ello con la plena intención de obviar el trámite de certificación ambiental, porque esto es el trámite que requiere un tiempo, y en beneficio de la imputada, y la imputada recibe dichos documentos de esta persona sin documento, sin cargo alguno, teniendo en cuenta que la imputada en ningún momento presentó cargo alguno formal que indique que Lenz habría entregado formalmente estos documentos solicitados para que sean agregados a su proyecto, ya que el pedido que hace a Lenz, la imputada, para que realice estos documentos falsos ha sido de manera informal. Por ello, la imputada tenía pleno conocimiento de actuar. El uso del documento falso consiste en el oficio, en los documentos incriminados 688-2018 e informe 873-2018 por la hora imputada. También se corrobora con la declaración del testigo Rosalinda Mogollón Hermosa, quien indicó que en calidad de agraviada, o sea, representante del gobierno regional de Huancavelica, interpuso una denuncia en contra de la imputada Vilma Vilcas Melchor por haber utilizado 2 documentos sindicados, el cual habrían insertado en un estudio de impacto ambiental de recuperación ecoturística de la Laguna de Chocolococha de Acobamba, Huancavelica. Y a este hecho se le habría descubierto
por cuanto su representada habría realizado el cruce de información de este oficio, de este informe, del cual ya le hemos relatado hace un momento que correspondían a actos completamente distintos, que no tenían nada que ver con el proyecto, pero que fueron utilizados con la numeración y con el oficio y el informe para dar a entender que efectivamente se habrían realizado estos oficios, estos informes. Entonces, estaba referido a un apellido efectuado por una persona, por una empresa urbanizadora de mall, el Street Mall, y el informe 873 estaba referido a la certificación ambiental de un proyecto de Guano, de servicios de transitibilidad de carretera, puente, Guayapa, y al haber anexado estos documentos falsos al proyecto, le han servido para que ésta pueda no solamente sustentar sus servicios, sino cobrar por los servicios. En este acto, el testigo ha indicado que Vilca Melchor ya en ese entonces estaba en su calidad de trabajadora como subgerente de gestión ambiental y por ello pone en conocimiento de estos documentos falsos a la Procuraduría Regional, porque no tenía de otra, porque ya estaba en el cargo y tenía que cumplir su función, en vista de que ya la persona de César Julián Landeo Tito solicitó al área de recursos naturales para que verifiquen la autorización de los documentos. Además, ya se tenía el informe emitido por Nancy Chaucas Vázquez en su calidad de directora general de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental del Ministerio de Ambiente. Había informado que los documentos incriminados, presuntamente falsos, remitidos a su despacho, nunca los habría emitido ella, ya que dichos documentos no tenían relación alguna con la elaboración del proyecto de la imputada, porque la imputada pretende hacer ver que ella es la que ha puesto en conocimiento de estos hechos, porque se enteró recién que eran falsos. No fue de esa manera. Respecto al perjuicio, que a la parte agraviada se ha corroborado a través del informe 124-2018 de fecha 28 de octubre del 2019, en el cual se señala que para cumplir el estudio del impacto ambiental o para que se logre culminar el proyecto elaborado por la imputada en el año 2018 se habría gastado el monto de 8.000 soles con la finalidad de obtener la certificación ambiental, los cuales no se habrían logrado a razón de que presuntamente la imputada introdujo en estos documentos falsos, en el trabajo que ella realizó. Por lo tanto, el perjuicio era potencial. Así, posteriormente se ha logrado corregir esas falencias relacionadas a los documentos falsos usados por la misma imputada, para sustentar su proyecto de estudio de impacto ambiental y certificación. Sin embargo, la imputada recibió el monto de 7.600 soles por el trabajo de impacto ambiental y certificación que ella realizó a sabiendas que había introducido en su proyecto documentos falsos, el cual sí le causó perjuicio a la agraviada. Finalmente, el abogado defensor ha pretendido a lo largo de este juicio oral indicar que la orden de servicio con el cual ha sido contratada la imputada es genérica respecto a que la imputada habría sido contratada por el estudio de impacto ambiental y certificación y que, según el abogado defensor, no se especifica a qué certificación se refiere, si se trata de una certificación ambiental y otra. Entonces, ¿por qué la agraviada juntó, si no era necesario, los oficios? La pregunta es una grave contradicción dentro de la teoría del caso de la defensa. Es evidente, y más aún si se ha corroborado que ni siquiera ella ha sido la que ha verificado la falsedad. Todo lo contrario, han sido otros funcionarios quienes se han percatado que efectivamente a través del cruce de información estos documentos eran falsos. Entonces, esta tesis o esta parte de la tesis del abogado de la defensa se ha instruido dentro de este juicio oral. Y por todos estos argumentos que he señalado y que han sido probados a lo largo de este juicio oral, es que se le atribuye justamente a la imputada, o se le debería declarar la responsabilidad penal de la imputada Vilcas Melchor en el delito contra la fe pública, en la modalidad de uso de documento público falso, delito previsto y sancionado en el último párrafo del artículo 427, concordante con el primer párrafo en el extremo de falsificación de documento público. Por consiguiente, el Ministerio Público solicita la pena de 2 años de pena privativa de la libertad con el carácter de suspendida en su ejecución por el mismo término de la condena, así como se le imponga a la imputada Vilcas Melchor 30 días de multa equivalente a 875 soles
teniendo en cuenta que percibe la suma de 3.500 soles mensuales, sacando el porcentaje del 25% diario de sus ingresos, diarios. Finalmente, solicitamos que se imponga el monto de 8.600 soles por concepto de reparación civil por los años sancionados por la Comisión del Ilícito Penal, señor juez. Y esos serían nuestros alegatos de clausura. Hemos concluido. Doctor, antes de que escuche los alegatos de clausura de su señor abogado defensor, necesito que me haga dos precisiones. Sobre el perjuicio, doctor. Primero, la primera pregunta, ¿es potencial o hay un perjuicio objetivo? Segundo, ¿el perjuicio es 7.600 o es 8.000 soles? Por un lado. Y por otro lado, la reparación civil no logré anotar, ¿es 8.600 es lo que he escuchado o es 8.000 soles? 8.600, a ver, ya. A ver, primero, la reparación civil es 8.600, doctor. Es lo que el Ministerio Público ha sustentado en su requerimiento acusatorio. Y ya. Y segundo, a las primeras dos preguntas respecto al perjuicio, el perjuicio ha sido perjuicio efectivo, toda vez que el servicio supuestamente se habría brindado en los términos que la misma imputada había desarrollado, pero esto no fue bajo los sustentos que se habrían requerido. Por ello se desembolsó un dinero. Es decir, con la utilización del documento o de los dos documentos, que es el oficio y el informe, se logró concluir con esta prestación de servicios, lo cual generó el desprendimiento de patrimonio de parte del erario nacional. Y de esta manera ya no se trataba de un potencial perjuicio, sino un perjuicio concreto. Ya había desarrollado, perdón, ya se había pagado por presuntos servicios de haber cumplido esta orden de servicio donde se incluía la certificación, ¿no? Entonces, para concretar, perjuicio no potencial, sino concreto a la entidad agraviada. Segundo, creo que nos refirió si era 7.600 el perjuicio. No es que usted manifestó que el perjuicio fue de 7.600. No. Pero, sin embargo, la orden de servicio también Es dijo que era de 8.000. Bueno, lo que por máximas de experiencia entiendo es que te pagan 8.000. En este caso, te pagan 8.000. Lo que pasa que por situaciones tributarias deducen como tu impuesto cuando supera el monto que establece la norma, dependiendo si es RH, es un porcentaje, ¿no? Entonces, por eso quiero que precise para evitar articulaciones ulteriores, si es 7.600 o es 8.600. 8.000. 8.600, doctor. No. Eso es la reparación civil que en este momento otra pregunta. Perdón, no, le había entendido mal, perdón, doctor. Disculpe. Sí, es 8.000 soles. Ya. Bien, doctor, por último, la reparación civil, de acuerdo al acuerdo plenario último de 2019, del 1-2019, el pronunciamiento de la Corte Suprema, etcétera, es independiente a las consecuencias, es como una consecuencia del delito, pero es independiente por cuanto en eso se resarce el daño supuestamente ocasionado. Correcto. O presuntamente ocasionado. Entonces, Correcto. usted está pidiendo 8.600 y también ha señalado que es concreto el desprendimiento de los 8.000 soles. Obviamente salió 8.000 y la SUNAT ha retenido para la SUNAT, para el tributo quedó los 400 soles. Entonces, mi pregunta es, acá no hubo pretensión para que devuelva, porque la reparación civil es otra cosa, es resarcir el daño ocasionado, pero la restitución del bien han solicitado, o en este caso del monto que ha salido del erario nacional. Tendría que darme unos minutos para verificar la acusación, doctor. No tengo, le respondo en un momento. Le esperamos, doctor.
Señor juez, no se ha pedido la restitución del bien. Este es el monto, los Ya. 8.600. Ya, entonces no podemos sorprender a última hora a la parte imputada. Entonces, debemos entender solo es reparación civil y ustedes no han pedido. Correcto. La fiscalía no ha solicitado, no es que usted representa a la fiscalía, no ha pedido la restitución del bien indebidamente, supuestamente indebidamente entregado, ¿no? No. Ya, bien, doctor, gracias. Solo para evitar cualquier asunto. Bien, en consecuencia, ahora corresponde escuchar los alegatos de clausura por la defensa técnica de la ciudadana Vilcas Melchor Vilma. Doctor, puede empezar. Gracias, señor magistrado. Corresponde a esta defensa técnica efectuar los alegatos finales o de clausura a favor de mi patrocinada ciudadana Vilma Vilcas Melchor. Empezamos manifestando de que en el desarrollo del presente juicio oral, los cargos imputados a mi patrocinada han quedado desvirtuados por los siguientes considerados. En el desarrollo del presente juicio oral, señor magistrado, ha quedado acreditado que los documentos materia del presente juicio oral, es decir, el oficio 088-2018/MINAN, con sus demás siglas, y el informe número 873-2018-MINAN, de fecha 26 de octubre del 2018, como repito, documentos materia del presente proceso, han sido elaborados. ¿Por quién? Por don Lenz Jefferson Galíndez Breña. ¿Cómo ha quedado acreditado este hecho? En primer lugar, con la propia declaración testimonial de don Lenz Jefferson Galíndez Breña en audiencia de juicio oral de fecha 19 de mayo del 2023. En audiencia pública, este testigo ha manifestado lo siguiente. En primer lugar, ha reconocido de que fue su persona la que ha elaborado estos dos documentos materia del presente juicio oral. ¿Qué más ha manifestado este señor testigo? Ha manifestado de que él consideró interesante este proyecto y que traería beneficios para la población, razón por la cual decidió elaborar estos documentos que le fueron entregados a la hora acusada. ¿Qué más ha manifestado este testigo? Ha manifestado de que mi patrocinada no tenía conocimiento que esos documentos que le había entregado, y los cuales ya los he mencionado, eran falsos. ¿Y quién era este testigo? ¿Qué rol cumplía en el gobierno regional? Este testigo, Jefferson Galíndez Breña, en el año 2018, fecha en que se produjeron estos hechos, prestaba sus servicios profesionales y especializados en ingeniería ambiental. ¿Dónde? En el gobierno regional de Huancavelica. ¿Y qué se le había encargado a esta persona?
se le había encargado precisamente evaluar los estudios de impacto ambiental de los expedientes técnicos, así como vertir apreciaciones y opiniones técnicas de dichas evaluaciones que el coordinador someta a consideración en estricto orden. Pero además tenía como función, y de acuerdo a los documentos que se han actuado en juicio oral, era atender obligatoriamente a los profesionales de la especialidad de ingeniero ambiental. Mi patrocinada es ingeniera ambiental, que soliciten sustentar personalmente sus proyectos. En consecuencia, señor magistrado, este testigo, Len Jefferson Galíndez Breña, era un personal especializado en materia ambiental del gobierno regional y por el cual todo lo relacionado a materia ambiental pasaba por su despacho. Es decir, era la voz autorizada en materia ambiental. En consecuencia, no se trata de un extraño, de un particular, ¿ya? No es que mi patrocinada lo haya recibido de un funcionario incompetente, como lo ha mencionado el señor fiscal con todo respeto, sino que era el funcionario especializado en materia ambiental quien le entregó estos documentos con contenido falso a mi patrocinada. Por lo tanto, mi patrocinada no tenía cómo cuestionar, cómo dudar sobre la autenticidad y la veracidad de estos documentos que finalmente se tuvo conocimiento que eran falsos. Asimismo, señor magistrado, debe entenderse, ya me voy a remitir ya a la orden de servicio. La orden de servicio 253 dice: estudios de impacto ambiental de un ingeniero ambiental para realizar estudios de impacto ambiental y certificación. ¿En qué lugar, en qué momento, cómo podemos entender de que se trata de la certificación ambiental, como lo ha mencionado el señor fiscal, el señor representante del Ministerio Público? ¿Por qué? Porque eso demuestra una confusión, y lo digo con todo respeto, un desconocimiento, porque en esta primera etapa no es posible obtener una certificación ambiental, señor magistrado. Lo que en esta primera etapa, lo que se tiene que es identificar a la autoridad competente y determinar la exigibilidad de la certificación ambiental sobre un proyecto. Es decir, esta orden de servicio, tal y como está plasmada, hace incurrir en un error al señor representante del Ministerio Público, porque dice certificación, no dice certificación ambiental en primer lugar, y en segundo lugar, no era la etapa para exigir una certificación ambiental, sino solamente determinar si era o no era exigible y cuál era la entidad competente. Luego, otra de las cosas que se ha aclarado es lo siguiente. De acuerdo a las normas, concretamente a la ley 27446, ley de Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, artículo 7, esta solicitud de certificación ambiental, es decir, si es obligatoria o no obligatoria una certificación ambiental, y para determinar cuál es la autoridad competente, no lo puede hacer cualquier persona. Lo han dicho inclusive los funcionarios del propio Ministerio del Ambiente. ¿Qué cosas han manifestado? Que eso lo solicita ¿quién? El titular de la entidad. Y como el titular de la entidad es
el gobernador por sus múltiples ocupaciones, ¿a quién lo va a delegar? No lo va a delegar al consultor, lo delega a su funcionario especializado en materia ambiental. Y en este caso, ¿quién era? Era el señor Len Jefferson Galíndez Breña. Por ahí es que mi patrocinada ha confiado, no ha tenido motivos para dudar de que ese documento que lo entregaba el especialista en materia ambiental del gobierno regional era auténtico. Es más, cuando el señor Galíndez Breña en audiencia ha dicho, ha hecho una evaluación, ha hecho un juicio al decir, he considerado de que era un proyecto que iba a traer beneficios a la población, un proyecto interesante, quiere decir que él, ejerciendo esa autoridad y esa potestad, dio este paso de falsificar y entregar sin el conocimiento de mi patrocinada estos documentos falsos. Luego, ¿qué más se ha acreditado? De que mi patrocinada, al tomar conocimiento sobre la falsidad de estos documentos, realizó las acciones necesarias para que este proyecto o este estudio de impacto ambiental cuente con esta determinación de exigibilidad, es decir, ya se cuenta este expediente de impacto ambiental, ya cuenta, ya se determinó de que sí es necesario una certificación y ya se determinó también cuál es la entidad correspondiente. Es decir, se subsanó. ¿Y por qué lo digo que se subsanó? En todo caso, aplicando este orden de servicio, se subsanó en el plazo correspondiente, porque se tenía 2 años. Al tomar conocimiento, iniciativa propia, son las gestiones correspondientes para subsanar este hecho. Otro aspecto que debe tenerse en consideración es de que toma conocimiento mi patrocinada y ella misma inicia este proceso, es a iniciativa de mi propia patrocinada, para determinar, pues, de que Len Jefferson Galíndez Breña era el autor de esta falsedad, pero sin embargo, ella terminó involucrada en este hecho. Razones por las cuales, señor magistrado, y considerando que no había ningún motivo para dudar, porque no era un extraño, no era un particular, no era un ajeno a la administración pública, sino un especialista, es que se ha actuado y finalmente ya se cuenta con este certificado. Razones por las cuales, señor magistrado, considero de que se tiene que absolver o solicito la absolución de mi patrocinada, tanto de la pena, reparación civil y demás consecuencias accesorias. He concluido. Gracias. Bien, habiendo concluido con su alegato de cierre, la defensa técnica del imputado, ahora corresponde escuchar su autodefensa de la ciudadana Vilma Vilcas Melchor. Ingeniero, ¿usted ha escuchado? ¿Se me está escuchando? Sí, muy buenas tardes, sí. Ya, ¿ha escuchado ya la defensa que ha ejercido a su favor su señor abogado? ¿Qué más nos quiere indicar como parte de su autodefensa? Lo escuchamos. Muchas gracias, señor juez. Y de verdad, escuchar de los fiscales que en realidad deben ser responsables en que están tratando a un humano. Yo no podría, señor juez, entregar un documento falso porque lo tengo principios desde la casa. Para explicarle un poco a todos, este proyecto debe cumplir 3 etapas. Una primera etapa que se debe considerar varios estudios
Por ejemplo, presentar estudios preliminares y en estudios, informes de factibilidad, servicios básicos, saneamiento, donde ahí en esta primera etapa te pide la exigibilidad de esta certificación ambiental para ver qué autoridad de qué sector corresponde evaluar el estudio de impacto ambiental. Señor juez, este proyecto solo cumplió la primera etapa hasta ahora. La segunda, tercera, una vez que termina esta segunda y tercera, al 100% el expediente técnico, recién se obtendría la certificación ambiental. Es imposible tener una certificación ambiental. Hay una directiva la directiva que para que nuestro fiscal pueda averiguar el número 130 del 2021 del gobierno regional de Huancavelica, para que vea el flujo del proceso del estudio de impacto ambiental para cualquier proyecto. ¿Y quién lo solicita? Es el titular del proyecto, más no los consultores. Los consultores no tenemos esa facultad, porque nos tendría que dar a un consultor el titular mediante una resolución, firmar o remitir un documento al ministerio para que lo evalúe, cosa que yo no hice. En honor a la verdad, señor juez, yo soy inocente y quisiera, con todo lo que mi señor abogado ha podido representarme, es todo cierto. Señor fiscal, yo le voy a remitir la directiva para que usted vea el flujo del proceso de obtener la certificación ambiental. No se puede tener una certificación ambiental en primera etapa. Este proyecto ni tiene presupuesto para todavía elaborar la segunda etapa, tercera etapa. Señor juez, en honor a la verdad, yo nunca podría falsificar. Por favor, ustedes son los que dirigen el Estado, norman, hacen cumplir las normas, y me duele escuchar al juez, al fiscal, tan fácil de inculpar a un inocente. En honor a la verdad, señor fiscal, señor juez, yo no he elaborado eso, ni siquiera he usado. He cumplido a lograr ahora ya la verdadera exigibilidad. Voy a remitirle también. Hay una carta de compromiso que se debe realizar cada proyecto y cada proyectista de expediente, donde ellos en una primera etapa es la carta de compromiso para el trámite de la certificación. Ya tienen para que tramiten van elaborando el expediente del proyecto. La segunda etapa dice cargo de presentación de trámite de la autoridad ambiental según su competencia. La tercera etapa, instrumento de gestión ambiental y certificación aprobado. Entonces, ese proyecto todavía no ha terminado, señor juez, y no es la certificación ambiental. Es más, eso es lo que quería comunicarles, y yo soy inocente, señor juez. Muchísimas gracias. Bien, señorita ingeniero, como nos ha ilustrado que usted conoce de los proyectos, nosotros los que estamos participando no tenemos ese privilegio. En concreto, entonces, ¿para qué es lo que ha desembolsado 8,000 soles? ¿Cuál era el trabajo que debía realizar? Se elabora, señor juez, se elabora un expedientillo para obtener esa certificación de elegibilidad de autoridad competente. Eso es un monto puede ser de 8,000, 6,000, 7,000, hasta 12,000. Es poco. Para obtener la certificación ambiental es cuando ya ha terminado todo el expediente, todos los componentes recién. Por eso el orden de servicio dice solo estudio ambiental y certificado. ¿Por qué? Porque es para esa exigibilidad, se hace y se manda al MINAN, y el MINAN evalúa y te dice si amerita certificación ambiental o no amerita, y quién es la autoridad competente. Muchas gracias. Bien, en consecuencia se da por cerrado el debate. En atención a que tenemos otra audiencia, vamos a dar solo la parte dispositiva y se emitirá la sentencia dentro del plazo legal. Resolución número
Doctor, averiguó si en la anterior sesión hemos emitido alguna resolución. Doctor Vladi, ¿dónde está el último? Un momentito, doctor, le consulto a la doctora Ya, María. ya, bien, vamos a subsanar la resolución corrida. Acobamba, 13 de julio de 2023. Vistos y oídos en audiencia pública de juicio oral, considerando primero, materia corresponde decidir si se absuelve o condena a la ciudadana Vilma Vilcas Melchor, ingeniero ambiental, por la presunta comisión del delito de uso de documento público falso. En agravio del Estado, Gobierno Regional de Huancavelica. Uno, antecedentes, uno en romanos, antecedentes, uno en arábicos, identificación de la acusada Vilma Vilcas Melchor con documento nacional de identidad número 40081222, a ver, 400812, ya se han equivocado, 1, 2, 3, 4. Hay algún número de más acá, 40081226 debe ser, ya han repetido. Bien, con cargo a corrección y demás datos registrados en audio y video en su oportunidad procesal. En principio, la Fiscalía argumentó que ha probado en este juicio que la ciudadana ha hecho uso de un documento público falso consistente en el oficio número 688-2018, MINAN, y el informe 873-2018, MINAN, ambos del 26 de octubre de 2018. Por cuanto fue contratada como consultora externa con la orden de servicio número 253, por el cual debía realizar el estudio impacto ambiental y la certificación, aclarada y precisada por su señor abogado, que consistía solamente en determinar qué autoridad debía determinar e identificar la exigibilidad de la certificación ambiental. La defensa técnica argumentó que habría una causa de justificación, se infiere en ese sentido, porque es lo que ha señalado, que su patrocinada no conocía que esos documentos falsos, que eran falsos los documentos antes citados, por cuanto toda una autoridad o un funcionario especializado de evaluar los estudios de impacto ambientales, como es el señor Giraldes Breña, habría entregado a su patrocinado. Con esa confianza presentó para cobrar los 8.000 soles, del cual se ha deducido el impuesto y ella recibió los 7.600 soles. Tercero, en principio se debe señalar primero que fue acreditado que ella fue contratada como consultora externa con el medio documental actuado, que es la orden de servicio 253, emanada del gobierno regional para determinar o para realizar el estudio, el expedientillo de estudio impacto ambiental como la determinación de la certificación. ¿O qué autoridad era exigible para realizar esta gestión y anexar al proyecto, ¿no? Al proyecto que aún está, como ha manifestado técnicamente la acusada, al proyecto recuperación ecoturística de la laguna de Choclococha del distrito de Pomacocha, provincia de Acobamba, Huancavelica, departamento de Huancavelica.
Asimismo, fue acreditado que los dos documentos, el oficio 688-2018-BMGA/DEGPIGA y el informe 873-2018 MINAN/BMGA/DEGPIGA de 26 de octubre de 2018, los documentos presentados fueron o son falsos, con el testimonio de la funcionaria del Ministerio de Ambiente, que en esa ocasión ejercía una función alta, Chauca Vázquez. Asimismo, por cuanto dicho oficio e informe pertenecen al Gobierno Regional de Huancavelica y al Ministerio de Producción, respectivamente. Ahora bien, es evidente que, de acuerdo a la defensa técnica, habría una causa de justificación por cuanto la acusada no tenía conocimiento de la falsedad de dichos documentos y la confianza que tenía en el señor Giraldes Breña, quien asumía o era servidor público especializado en la evaluación de proyectos de impacto ambiental o de medio ambiente, ha presentado esos documentos. Igualmente ha sostenido que posteriormente ha subsanado esos documentos y ya obran en el expediente los reales y verdaderos tramitados por la acusada dentro del plazo legal. En consecuencia, corresponde hacerse la siguiente pregunta. Estamos hablando de un monto de 8.000 soles, si bien es evidente que a esa ocasión no superaban las 4 UITs, inferimos que eran 2 UITs. Es un monto que forma parte del erario nacional y dentro del nivel de gobierno regional. En ese sentido, si solamente era pedir a un funcionario que ejercía labor dentro del gobierno regional, entonces era necesario contratar consultoría externa como hicieron a la ingeniero Vilma Vilcas Melchor. Consideramos que no. Por lo contrario, es un trabajo que se contrata a una profesional especializada, en este caso a un ingeniero ambiental, como es el caso de la acusada, para que precisamente, ¿no?, apareje, ¿no?, a esa primera etapa que debía formar parte para determinar si era exigible y qué autoridad era la competente para determinar la certificación ambiental. En consecuencia, si esto fuera así, entonces no habría necesidad. De manera que, con la especialización y la ilustración y la formación que tiene y el manejo profesional que tiene acerca de un proyecto de inversión pública denominado PIF, sea PIF mayor, menor, y consideramos por las etapas que tiene este proyecto ya citado, necesitaba los servicios de una especialista. Y como tal, no es creíble ni es aceptable bajo las reglas de la lógica y la máxima experiencia que toda una consultora acuda a un especialista del nivel de gobierno al cual tenía que presentar un documento como es quien sería la autoridad competente para la certificación ambiental y si era exigible o no el estudio de impacto ambiental. Por lo contrario, ella, por su formación y los conocimientos que ha expuesto en esta audiencia, tenía que acudir a la autoridad competente. Por consiguiente, queda enervado la tesis de su señor abogado
y se determina su responsabilidad penal porque ha introducido documentos falsos ya citados al tráfico jurídico, del cual ha sido beneficiada primero con una orden de servicio, o sea, la posibilidad de realizar un trabajo de consultoría externa, ¿no? Que todo ciudadano quiere trabajar, y luego de haber cobrado anexando documentos falsos que ya han sido acreditados. Ahora, el hecho de que posteriormente haya cumplido en regularizar, en subsanar, no le libera del delito en que ya incurrió y que ha sido demostrado en este juicio oral. Por consiguiente, se ampara la pretensión fiscal tanto en la parte punitiva, que son penas principales, porque así lo determina el artículo 427, último párrafo, concordante con el primer párrafo del mismo artículo. Tanto la pena privativa de libertad y la pena de multa en los días que se ha impuesto, por cuanto se tiene que, conforme a dicho artículo 427, establece una pena no menor de 2 ni mayor de 10 años y con 30 a 90 días multa. Al no registrar antecedentes penales, ha determinado en el tercio inferior tanto la pena privativa de libertad como también la pena multa. Por consiguiente, en esta etapa ya no opera la reducción por ningún otro factor, de modo que se debe amparar también la pretensión civil, por cuanto se ha demostrado el perjuicio concreto con el cobro de los 8.000 soles que se ha demostrado en este plenario. Por estas consideraciones, el Juzgado Especializado Penal Unipersonal de Acobamba de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica falla a condenar a Vilma Vilcas Melchor como autora del delito de falsedad contra la fe pública en su modalidad de falsedad, uso de documento público falso, sancionado en el último párrafo y concordante con el primer párrafo del artículo 427 del Código Penal en agravio del Estado Gobierno Regional de Huancavelica. Segundo, imponer la pena de 2 años privativa de libertad suspendida en su ejecución con un periodo de prueba de 2 años que iniciará una vez que quede firme esta decisión judicial. Reglas de conducta que son las siguientes. A. Prohibición de concurrir a lugares como cantinas, videopub, discotecas, fiestas costumbristas que inciten el consumo del alcohol y la comisión de otros delitos dolosos. B. Prohibición de ausentarse del lugar de su residencia sin autorización del órgano jurisdiccional. C. Comparecer en forma personal y obligatoria mensualmente al Juzgado de Investigación Preparatoria de Acobamba para informar de las actividades que realizará. C. Resarcir los daños ocasionados, es decir, pagar la reparación civil dentro de los primeros 3 meses, una vez que quede firme esta decisión mediante un depósito judicial administrativo al número del expediente. En caso de incumplir cualquiera de estas reglas de conducta dispuestas, será bajo expreso apercibimiento de revocarse la pena suspendida y hacerse efectiva previo a los apercibimientos de ley, conforme al artículo 59, inciso 3 del Código Penal. Siguiente. Imponer la pena de multa de 30 días, que equivalen a 875 soles, que debe cancelar a la cuenta número 00068-371341, espacio MED-DGETP-pena de multa ante el Banco de la Nación.
dentro de los primeros 3 meses, una vez que quede firme esta decisión judicial. Siguiente. Fijar la reparación civil en 8.600 soles que deberá cancelar conforme hemos señalado dentro de los 3 primeros meses, luego que quede firme esta decisión judicial, mediante un depósito judicial administrativo. Eximir de las costas a la vencida. Siguiente. Disponer el registro en los boletines de condena. Se giren los oficios que correspondan una vez que quede firme esta decisión. Cumplido sea, se remitan los actuados al Juzgado de Investigación Preparatoria de Acobamba para fines de ejecución. Siguiente, citar a la lectura íntegra de la decisión íntegra para el día para el día 25 de julio de 2023, la misma que se verificará a las 17 horas con 00 minutos con el mismo link, conforme al artículo 396, inciso 1, dándose lectura ante las partes que comparezcan. Los plazos para la interposición de los recursos correrán una vez que se lea la lectura íntegra y se notifique a su casilla electrónica y lo demás que disponga la ley. No es una notificación, sin embargo, ¿alguna observación, señor fiscal? Ninguna observación, señor juez. Defensa técnica de la imputada. Ninguna, magistrado, solamente, por favor, la hora de la próxima. 17 horas, doctor. Gracias, mi hermano. Bien, siendo así, se dispone cierre de audio y video. Esta audiencia queda suspendida para la lectura íntegra para la fecha y hora antes señalada. Muy buenas tardes con todos. Pueden desconectarse. Permiso, Buenas tardes con todos.